¡Vamos! Pero los fantasmas viajan con ella. Ma tu proprio ti pensavi che era facile ammazzare uno come me? La desconocida. Cine de festival. Martes a las 22:30. La vuelta al país para miles de uruguayos es una realidad, tanto que ha cambiado el ciclo y hoy Uruguay recibe a más gente de la que se va. Miles de uruguayos debieron irse del país en el peor momento de la crisis. Regresaron, pero aún hay problemas que siguen sin solución. Este jueves, en Más Info, hablamos de los retornados y vamos a debatir sobre el voto consular. Más Info. Jueves a las 22:30. ¿Usted sabía que un hombre puede contribuir a mejorar la vida de miles y miles de hombres? Vamos a reflexionar sobre los emprendedores sociales. Estas personas que en nuestro tiempo, en base a habilidades, capacidades que tienen y en base a visiones de cómo tratar de abrir paso a los más desfavorecidos de la sociedad, crean emprendimientos, pero emprendimientos no para ganar dinero, sino emprendimientos para producir bienes sociales. El informe Kilksberg, escándalos éticos. Miércoles a las 23:30. Bienvenidos a la comanda. Mental canção, nada pra alertar meu coração. Explota el maíz, vos. Ponga el poco caramelado del fuego. Uma sessão de descarrego no médico, meu amor. Nuestra invitada del día de hoy, Gabriela Iribarren. Gracias por la visita. Y con este trago voy a salir campeón nacional. La Comanda, segunda temporada, viernes a las 21. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a las noticias de la televisión pública. Tenemos tiempo templado en todo el país con 22 grados de temperatura, 20 de sensación térmica. La humedad alcanza el 69%, así estamos observando una postal de lo que está pasando afuera. La temperatura máxima que se anuncia para Montevideo es de 29 grados. Sobre las 8:30, Ana María Misraji va a estar entrevistando a Julio Baráibar, embajador itinerante. Recordamos que estamos en la semana que se cumplen 40 años del golpe de Estado en Chile. Julio Baráibar estuvo preso en el Estadio Nacional de ese país en el año 1973. Luego van a llegar los deportes con Diego Tavares, pero ahora vemos los títulos. El Poder Ejecutivo fijó un incremento de 325 pesos en las jubilaciones mínimas que rige desde el 1 de julio. Las pasividades pasan de 5.845 a 6.170 pesos. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que los años electorales se caracterizan por tener malos resultados fiscales. Lorenzo realizó un discurso invitado por Nueva Agenda Progresista e hizo hincapié en la gestión del gobierno cuando se acercan las elecciones. El gobierno no realizará cambios en el IRPF, según reveló el ministro Fernando Lorenzo al término del Consejo de Ministros. Por otra parte, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo que será el presidente Mujica quien se encargará personalmente de la negociación con Argentina por el tema de la planta de UPM. El gobierno mantendrá la esencialidad de la salud y por ello la Federación de Funcionarios de Salud Pública resolvió postergar la huelga que anunció que iba a comenzar este martes. La justicia chilena libró una orden de captura contra el uruguayo que fue rescatado en la cordillera de los Andes. La orden de detención es por una presunta denuncia de abuso sexual contra un menor en Chile. Plan de Rusia abre espacio de negociación para la crisis en Siria. Rusia propone poner arsenal químico bajo control internacional. Assad acepta la iniciativa y Barack Obama la cree positiva y retrasa votación en el Congreso. Uruguay entrenó a puertas cerradas y el entrenador Tavares
no confirmó el equipo para hoy a las 19 ante Colombia, pero Nicolás Lodeiro sería sustituto de Diego Forlán, además de los cambios que se esperan en la defensa. Vamos al desarrollo de las noticias. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que los años electorales se caracterizan por tener malos resultados fiscales. Lorenzo realizó un discurso invitado por Nueva Agenda Progresista e hizo hincapié en la gestión del gobierno cuando se acercan las elecciones. La siguiente. Por ejemplo, si tú estás en un escenario en el cual vas a hacer una apuesta a las políticas, fortalecer las políticas de vivienda, y no te das cuenta que desde el día que aprobaste las normas que te van a permitir actuar, hasta que está la primera vivienda construida, pasan desde esa fecha más de 2 años y medio, y no te das cuenta que eso va a llegar en régimen en el año electoral, y a eso le querés llamar oportunismo electoral. Bueno, lamento, ¿qué voy a hacer? Es así. Pues no hay otra forma de hacerlo. Si vos, parte de la gestión es hacer reestructuras administrativas que requieren de leyes trabajosamente negociadas y aprobadas en el Parlamento durante 3 años, y se realiza en el último año, ¿qué querés hacer? Así es la política, así son las cosas, así ocurren los tiempos. Pero eso no tiene por qué ser oportunista. El resultado fiscal puede ser que los años electorales siempre son años de peor resultado fiscal. Es histórico. Por eso la regularidad empírica no necesariamente es una patología. La patología es la conducta, pero no la programación. Si todo está programado desde el primer día, hay cosas que maduran a lo largo del periodo de gobierno. Lorenzo también se refirió a la inflación y destacó que se previeron pautas en la negociación colectiva para mantener el rango previsto. Y sobre el incremento de las jubilaciones. En estos últimos años hemos podido avanzar mucho en ese sentido. El asegurarse, sobre todo, que quienes son más vulnerables puedan resolver sus problemas más elementales, debería ser una preocupación de primer orden, en general, en las políticas públicas y en Uruguay en particular, que tenemos una preferencia muy grande por la equidad en nuestro país. Y el Poder Ejecutivo no va a realizar cambios al IRPF, según reveló el ministro Fernando Lorenzo al término del Consejo de Ministros. Por otra parte, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo que será el presidente Mujica quien se va a encargar personalmente de la negociación con Argentina por la planta de UPM. El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, afirmó que el presidente Mujica se encargará personalmente de las negociaciones con Argentina por la planta de UPM. Por su parte, el canciller argentino Héctor Timerman dijo que la pretensión de la papelera de aumentar su producción no es un problema entre los gobiernos de Uruguay y Argentina, sino de una empresa que quiere hacernos pelear para lograr un aumento en sus ganancias. El tema de la planta UPM lo va a manejar el presidente directamente y personalmente en los ámbitos competentes. Por tanto, cualquier otra especulación es solamente mera especulación de la prensa. En su momento el presidente lo va a dar a conocer a la población. En tanto, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, aseguró al término del Consejo de Ministros que no habrá cambios al IRPF para aumentar la recaudación impositiva en las franjas más altas. El Poder Ejecutivo no tiene previsto introducir ninguna modificación tributaria. Y el último aspecto, el tercero de la lista, pero el segundo que tiene que ver con estas divulgaciones en los medios, ya no solo se creaba un impuesto adicional, sino se adelantaba la creación de un impuesto adicional o de incrementos de alícuotas, sino que además ya se le asignaban destinos. Yo creo sinceramente que si esto fue hecho con el propósito de informar correctamente, no lo logró porque no informó correctamente. Y en segundo lugar, si lo que se pretende es informar para después decir que como no se hace, se consiguió evitar que se hiciera, creo que doble error entonces en la estrategia política y comunicacional, porque no puedo evitar las consideraciones de índole política respecto a una información de este tenor. El ministro de Economía reafirmó que se van a ejecutar este año las devoluciones al FONASA y que en ese sentido no va a haber ninguna modificación. Y el Poder Ejecutivo va a mantener la esencialidad en la salud, por lo cual la Federación de Funcionarios de Salud Pública resolvió postergar la huelga que anunció iba a comenzar el día de hoy tras una nueva instancia de negociación realizada en el Ministerio de Trabajo el día de ayer. Una nueva instancia de negociación con el gremio de la salud se llevó adelante este lunes en el Ministerio de Trabajo.
Representantes del Poder Ejecutivo informaron a la Federación de Funcionarios de Salud Pública que no se levantará el decreto de esencialidad en la salud. Es por ello que los trabajadores resolvieron levantar la huelga que estaba previsto comenzara este martes. Insistimos que si bien no podamos comenzar con esta medida como estaba previsto, sí vamos a continuar luchando, sí vamos a seguir en la calle. Consultado, el ministro Eduardo Brenta explicó que el conflicto en la salud pública estuvo en la mesa del gabinete, pero que con la rendición de cuentas en el Parlamento, el margen de respuesta es reducido. El proyecto de rendición de cuentas está culminando su tratamiento a nivel del Parlamento Nacional y dentro de esa propuesta se incluía el otorgamiento de una partida de unos 30 millones de pesos que estaba prevista para la cobertura de licencias, de inasistencias, sustituirla por una partida de presentismo, el incrementar una cantidad de cargos que pasarían a ser presupuestados, que era otro de los reclamos, y una serie de aspectos menores, digamos, que es parte de lo que el Poder Ejecutivo está en condiciones de otorgar. Los funcionarios aseguran que hay otros caminos por fuera de la rendición de cuentas que atiendan sus reclamos. Cabe la posibilidad de seguir estudiando alternativas que tienen que ver con propuestas claras y puntuales hacia ACE, que eso perfectamente lo puede hacer el Poder Ejecutivo y desde ahí que vamos a seguir insistiendo. La Federación de Funcionarios de Salud Pública tiene previsto movilizarse en la puerta del Ministerio de Trabajo junto a COFE este martes y el miércoles se concentrarán en la puerta de la Torre Ejecutiva. Los docentes de secundaria de Montevideo resolvieron no acatar la suspensión de las vacaciones de septiembre, pero sí van a tomar exámenes. Además, habrá paro mañana y el gremio se sumará a la paralización de 24 horas del PIT-CNT previsto para el 25 de septiembre. Se ignoran las necesidades y reclamos del pueblo. La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo resolvió en asamblea no dictar clases durante las vacaciones de septiembre en contra de la decisión del CODICEN de recuperar las clases perdidas por los últimos paros. Es una medida que tomamos por diferentes motivos. En primer lugar, que la decisión de las autoridades, que ha sido unilateral y no ha estado sujeto a una negociación, de que la cantidad de días de asueto que se conceden a los estudiantes que no tienen que rendir exámenes en el periodo de septiembre es además irrealizable. Es un momento en el cual la mayoría de los docentes estamos afectados a integrar tribunales de exámenes, tanto en UTU como en secundaria. Además, ADES resolvió implementar un paro el miércoles 11 a partir de las 16 horas, a la vez que se plegará la paralización convocada por el PIT-CNT del 25 de septiembre. La marcha va a estar concentrándose para salir en Torre Ejecutiva y vamos a ir hasta el Palacio Legislativo, y en ese sentido tanto ADES Montevideo como las filiales del área metropolitana de la FENAPES van a estar paralizando sus actividades a partir de la hora 16 para poder asistir a la movilización. El Sindicato de Profesores de Montevideo considera que si bien los estudiantes son afectados por las medidas sindicales, de cumplirse sus aspiraciones, los estudiantes saldrán beneficiados. Recordemos que muchos liceos tuvieron un mes para poder comenzar sus cursos porque estaban en pésimas condiciones. En realidad este es un problema profundo que lo que los docentes estamos intentando hacer es que se corrija de una buena vez para que no se repita esta situación año a año. Las vacaciones de septiembre se habían fijado entre los días 16 a 21. En tanto, las autoridades de la enseñanza decidieron no se dicten clases solamente el 20, que es el Día del Educador. Y la filial de la Asociación de Maestros del Uruguay decidió en asamblea este fin de semana terminar las clases el viernes 13 de diciembre. Las autoridades habían marcado el fin de cursos para el 20, por lo que ADEMU deberá definir si decreta paro a partir del 13. Las autoridades de la enseñanza manifestaron que son ellas quienes determinan el comienzo y la finalización del año lectivo. Y el director general de primaria, Héctor Florit, dijo que el Consejo apoya la suspensión de las vacaciones de septiembre para asegurar la recuperación de las clases perdidas. Acompaña la decisión de CODICEN. El día viernes es un día de vacaciones. El día miércoles y jueves, que tradicionalmente un día era de ATD, otro día era de vacaciones, se suspende. Hay clase hasta el día jueves. La ATD se traslada para diciembre, se recupera entonces 2 jornadas lectivas y eso sin lugar a dudas va a facilitar el cumplimiento del programa.
Héctor Florit señaló que se designaron 200 cargos de maestros para poder asegurar a todos los niños que los objetivos programáticos se cumplan. El Consejo designó 200 cargos de maestro para trabajar en el contraturno, que permite que niños que tienen escuelas de 4 horas puedan, en el turno que no tienen clase habitualmente, tener el acompañamiento de un maestro. También destacó la importancia de los maestros comunitarios y maestros de apoyo ceibal que permiten compensar las faltas vinculadas al conflicto. Avanzamos con otras noticias. La justicia chilena libró una orden de captura contra el uruguayo que fue rescatado este domingo en la cordillera de los Andes luego de pasar 4 meses en la montaña. La orden de detención es por una presunta denuncia de abuso sexual contra un menor en Chile durante el mes de abril, antes que el hombre decidiera emprender el cruce de la cordillera. InfoTNU consultó ayer al jefe de Interpol en Uruguay, José Pedro Izquierdo, quien señaló que luego de la denuncia formulada por la familia de Gómez a mediados de mayo, Interpol Chile ya comunicaba que Gómez tenía el cierre de fronteras y denuncia penal por parte de la justicia chilena. Este domingo, horas después de su rescate, trascendió que existía una denuncia presentada contra Gómez. Su familia, en tanto, consultada al respecto, dijo que la denuncia ya había sido desestimada por la justicia. El hombre se encuentra internado en un hospital de San Juan y su estado de salud hasta el momento es estable. Otras noticias: hoy por la mañana el equipo de arqueólogos encabezado por el antropólogo José López Mas va a ingresar al batallón 13 de Infantería. El objetivo es buscar los restos de María Claudia García de Hellman, secuestrada en Buenos Aires en el año 1976. El ingreso al batallón 13 fue autorizado por el juez penal Pedro Salazar, según los informes publicados en 2011 por el equipo de antropólogos. Hasta ahora se conoce que 13 personas pudieron ser enterradas clandestinamente en el batallón número 13. Una de ellas fue Fernando Miranda, cuyos restos se hallaron a fines de 2005 en ese predio militar. Además, el mismo informe consigna que la realización de peritajes en las construcciones del batallón 13 está aún pendiente y agrega que existen 17 lugares donde podrían hallarse tumbas clandestinas, entre ellas la planta de pulido de armas y el edificio de material y armamentos. Otras noticias: al inaugurar el nuevo barco de buquebús, el empresario Juan Carlos López Mena anunció que está realizando gestiones con la presidenta argentina, Cristina Fernández, para lograr una reducción de impuestos para que los argentinos que deseen viajar a Uruguay lo hagan. Así es por dentro el barco Francisco Papa, la nueva adquisición de Buquebús. Se trata de un catamarán con una capacidad para transportar a 950 pasajeros y 150 vehículos, que prioriza la preservación del medio ambiente a través de un sofisticado sistema. Tiene unas turbinas de nueva generación, son las primeras turbinas que fabrica General Electric para uso de gas licuado. Esto hace que las emisiones se reducen prácticamente a casi cero. Eso es lo más característica más importante. Otra de las innovaciones de esta embarcación es que se exigirá a los pasajeros usar zapatones higiénicos similares a los que se utilizan en los quirófanos. Si en todos los transportes públicos el calzado estuviese cubierto, se disminuiría un 60% el ingreso de bacterias o virus. El barco demoró 3 años en construirse en un astillero australiano y la terminación de los interiores se hizo en nuestro país. El capitán del barco también destacó las bondades de esta nueva embarcación. Las máximas velocidades que se obtuvo en las pruebas de mar fue de 58 nudos, que es más de 100 kilómetros, pero a plena carga en la velocidad de servicio esperamos hacer el próximo a los 100 kilómetros por hora, que son unos 50 nudos, un poquito más, 51 nudos. Se calcula 2 horas, 12 minutos, 2 horas y cuarto entre las escolleras. López Mena también anunció que está realizando gestiones con la presidenta Cristina Fernández para lograr la reducción de impuestos a los turistas argentinos que deseen llegar al Uruguay. Hay un 20% que se recarga hoy a todos los argentinos que viajan al exterior y yo creo que Uruguay requiere una excepción porque los uruguayos han ido de a cientos de miles a la Argentina, dejan mucho dinero y el gobierno uruguayo no le cobra ningún impuesto.
Entonces yo creo que Argentina, evaluando esto, tiene que hacer una reciprocidad con Uruguay. El barco tiene un free shop de 1.140 metros cuadrados que fue destacado por López Mena como uno de los más grandes de la región a bordo de un buque. El barco será inaugurado el 30 de septiembre en Argentina con la participación de los mandatarios Cristina Fernández y José Mujica, que viajará especialmente para la ocasión. El primer viaje está previsto para el 2 de octubre. El Poder Ejecutivo fijó un incremento de 325 pesos para las jubilaciones mínimas. Este aumento rige desde el 1 de julio. Las pasividades pasarán de 5.845 a 6.170 pesos. El presidente del Banco de Previsión Social explicó que el incremento se pagará en los primeros días de octubre y será retroactivo. Nosotros los primeros días de octubre vamos a estar pagando 3 meses, julio, agosto y septiembre. 3 meses juntos a quienes les corresponda el aumento correspondiente. Luego la jubilación, digamos, ya lo avisamos ahora, va a bajar, porque se vuelve al monto correspondiente y no se cobra la retroactividad. Ernesto Murro señaló que el aumento abarca a todos los pasivos que cobran menos de 6.170 pesos. Pero si, por ejemplo, hay una persona que ahora estaba por encima de la mínima y cobraba, por ejemplo, 6.000 pesos, esa persona también sube a los 6.170. En ese caso tiene un aumento de 170 pesos, no de 325 pesos. Por su parte, el ministro de Trabajo confirmó que en 2015 las pasividades mínimas llegarán al 80% del salario mínimo nacional. Al 1 de marzo del 2015, o sea, próximo a la finalización del actual periodo de gobierno, va a estar ubicado en los 7.890 pesos, lo cual significa prácticamente el 80% de lo que será el salario mínimo nacional. Eduardo Brenta dijo que las jubilaciones mínimas se han triplicado en los últimos años. El incremento, si tomamos como referencia la primera fijación de la jubilación mínima en el año 2007 aproximadamente, es un incremento del 150% en términos reales, ¿no? Por otra parte, más de 150.000 pasivos cobrarán a fin de año una canasta de 1.100 pesos, según indicó el presidente del BPS. Y esos 1.100 pesos serán en dos partes. Un bono de 600 pesos que se podrá canjear en los comercios adheridos, de Cambadu, la Cámara de Alimentación, los centros comerciales del interior y las farmacias, y otros 500 pesos que van en el mismo recibo, o sea, por el mes de diciembre se cobran 500 pesos más en la jubilación. Las mejoras en las pasividades mínimas significaron una inversión de 36 millones de dólares. Las exportaciones de cueros para la elaboración de asientos crecieron 9,4% en los primeros 8 meses del 2013 en comparación con igual periodo del año anterior. El principal destino fue Alemania. El dato económico es proporcionado por el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Volvió a bajar el precio del dólar, que en la compra cerró a 22.10 y en la venta 22.65. También bajó el dólar interbancario billete a 22,406. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 2.05.305. Tampoco tuvo cambios el real, que continúa a 8.80.1030. El euro billete, mientras tanto, bajó 29.10 en la compra, 30.20 en la venta. La unidad indexada al alza, 2,6549. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tomó en serio la iniciativa de Rusia para que Siria entregue el arsenal de armas químicas a control internacional y dijo que prefiere una salida a la crisis sin acciones militares. Barack Obama dijo este lunes que la propuesta de Rusia para que Siria coloque sus armas químicas bajo control internacional es potencialmente positiva y prometió tomarla seriamente. Es un desarrollo potencialmente positivo, dijo Obama a la red de televisión CNN. Si podemos agotar los esfuerzos diplomáticos y alcanzar una fórmula que dé a la comunidad internacional un mecanismo verificable y aplicable para lidiar con esas armas químicas en Siria, entonces estoy a favor de ello, dijo el presidente norteamericano. Rusia propuso que Siria
ponga su arsenal de armas químicas bajo control internacional para evitar un ataque estadounidense. La propuesta fue rápidamente aceptada por Siria y recibida con satisfacción por Naciones Unidas y países como Francia y Alemania. En sus declaraciones a la CNN, Obama alertó que no serán toleradas maniobras de distracción por parte de Siria y opinó que el cambio de actitud del gobierno de Bashar al-Assad fue el resultado de la amenaza de ataques aéreos por el uso de armas químicas contra civiles en un barrio de Damasco. En tanto, en declaraciones a la cadena de televisión NBC, Obama admitió no tener la certeza de que conseguirá el apoyo del Congreso a su plan para atacar Siria. 22 minutos pasan de las 8 de la mañana, 22 grados la temperatura actual en la ciudad de Montevideo. En instantes nada más se viene la entrevista de Ana María Misragio y es con Julio Baraybar, embajador itinerante que estuvo preso en el Estadio Nacional de Chile en el año 1973. Ahora vamos con el estado del tiempo de Nubel Cisneros. Hoy tendremos un comienzo de jornada fresco a templado con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado. En capital y área metropolitana, la jornada se presentará templada en la mañana, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde con nubosidad dispersa. En los días venideros, continúa la ola de calor que afecta a la región, con máximas que mañana se ubicarán aquí en capital en el entorno de los 30 grados, comenzando a desmejorar hacia la noche del jueves con lluvias y lloviznas aisladas. El 11 de septiembre se cumplen 40 años del golpe militar en Chile contra el gobierno de Salvador Allende. En 1970, a pocos días del triunfo de la Unión Popular, el presidente Richard Nixon informó a la CIA que Estados Unidos no aceptaría un gobierno socialista en Chile. Esta información consta en las actas del Senado norteamericano. El historiador chileno, Sergio Grés, afirmó que la política norteamericana contó con el apoyo de la derecha chilena y de sectores de la democracia cristiana opuesta a la Unión Popular. Salvador Allende intentó establecer un camino no violento hacia la creación de un Estado socialista y al cabo de 3 años de gobierno, la democracia fue interrumpida. En la madrugada del 11 de septiembre de 1973, dejó su residencia particular y se dirigió hacia el Palacio Presidencial, acompañado por su guardia personal y sus 2 hijas. El ultimátum militar era para que abandonara la moneda y se rindiera. Respondió que no iba a rendirse y emitió su último discurso a través de Radio Magallanes. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. El ataque a la moneda fue devastador. Allende resistió disparando con su fusil AK-47 y finalmente se suicidó. La dictadura militar, que se mantuvo 17 años en el poder, prohibió los partidos políticos, disolvió el Congreso y restringió los derechos civiles y políticos. Las detenciones y los conflictos acababan en allanamientos masivos, fusilamientos y detenciones. El gobierno de Salvador Allende había tenido una política muy amplia respecto al ingreso de refugiados de otros países latinoamericanos. Las organizaciones de izquierda veían en Chile no solo un refugio seguro a las situaciones de persecución que sufrían en sus países, sino también el vivir cerca de la primera experiencia de un gobierno que impulsaba el socialismo por vía democrática. Según la información aportada por el Estado chileno, durante el periodo de la dictadura, más de 40.000 personas fueron detenidas, desaparecidas, ejecutadas y presas.
De este número, miles están muertos y desaparecidos. Otros miles marcharon al exilio. Entre septiembre y noviembre de 1973, el Estadio Nacional de Chile fue usado como campo de prisioneros y llegó a tener 7.000 personas detenidas, según la Cruz Roja Internacional. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a Julio Aráibar. Actualmente se desempeña como asesor presidencial, embajador itinerante, pero la invitación de hoy es para que hable de septiembre de 1973 en Chile, donde él estuvo preso concretamente en el Estadio Nacional de Chile. Buenos días, gracias por aceptar venir y contarnos lo que fueron aquellos momentos que recién fuera del aire decíamos, parece un milagro que esté acá y que hayan pasado 40 años. ¿Es así, Julio? Bienvenido. Sí, 40 años es algo impresionante. Uno mira para atrás y no puede ni creer, pero es que el tiempo vuela más rápido de lo que nosotros pensamos que en realidad se mueve, ¿no? Bueno, sí, es un momento histórico muy importante y yo con gusto estoy aquí para decir una versión más de los momentos difíciles que pasamos, ¿no? ¿Se puede decir que el MLN había elegido Chile para salir del Uruguay rumbo a este país? Sí, se puede decir en realidad porque Chile tenía un gobierno democrático dirigido por Salvador Allende, un hombre de izquierda del Partido Socialista Chileno, y que nos daba garantías a todos aquellos que luchábamos en nuestros países por cambiar la barbarie, podría decirse, la explotación, la no posibilidad de resistirnos a aquello que se nos presentaba todos los días en nuestros países, ¿no? De no permitirnos ni siquiera protestar, porque todos sabemos de la cantidad de estudiantes y de trabajadores que fueron asesinados en las calles, justamente por demostraciones contra la política del gobierno, ¿no? Era muy difícil el Uruguay en esos años. Corría diciembre de 1972 cuando usted aquí en Uruguay lo van a buscar y es así que empieza de alguna manera este destino que hace que en septiembre del 73 esté en Chile y que lo vayan a buscar y lo lleven detenido. ¿Fue así? Bueno, sí, no me fueron a buscar, pero no me llevaron detenido, ¿no? Sí, me fueron a buscar, pero no me encontraron. Me fueron a acá, no lo encontraron, sí, acá no lo encontraron. No, acá no me encontraron. Por eso terminó en Chile. No me encontraron porque evidentemente se equivocaron, no fueron a mi casa. Si hubieran ido a las 5 de la mañana, en lugar de ir a donde fueron a buscarme, hubieran ido a mi casa, me hubieran encontrado durmiendo perfectamente, porque yo me levantaba a 6:30, 7 para ir a trabajar todos los días. Yo trabajaba, funcionaba legalmente como cualquier ciudadano del país, tenía un trabajo y ese era el último día del año, era el viernes 29 de diciembre del 72, y yo me levanté como siempre y a las 8:30 de la mañana estuve en la empresa donde trabajaba, un laboratorio de medicamentos. Yo era visitador médico y era dirigente sindical también en esos momentos. Y allí entonces sale para Chile y en Chile vivía, me decía usted, muy cerca de La Moneda. Sí, en unas 15 cuadras más o menos. Esa mañana del 11 de septiembre fue una mañana que... Bueno, fue un despertar complicado, ¿no? Porque pasaban los aviones. Yo vivía en un edificio que tenía 23 pisos de alto. Las Torres de San Borja se llaman, están ubicadas atrás de la Universidad Católica. Y bueno, pasaban los aviones hacia La Moneda, volando muy bajo y era impresionante. Bueno, allí entonces, por supuesto, pusimos las radios y era muy poco, solamente las versiones de los golpistas que aparecían por todas las radios, ¿no? ¿Y cómo es que finalmente usted termina detenido y lo llevan al Estadio Nacional de Chile, donde nosotros recién decíamos, Cruz Roja hablaba de 7.000, pero es cierto también que hay otras informaciones que dicen que en ese estadio hubo hasta 17.000 personas detenidas? Sí, yo personalmente siempre creí, mientras estaba preso, porque era un poco lo que
uno conversaba con militares ahí, estando detenido todo el día, 24 horas allí, uno tenía posibilidades, bueno, que había 16.000 presos, era lo que yo tenía conocimiento, nunca me dediqué a contar. Sí, claro. ¿Cómo fue que cae ahí al estadio? Bueno, la situación fue muy difícil para todos aquellos que estábamos refugiados, porque en alguna medida lo primero que hacía la Junta Militar era amenazarnos por las radios, por los mensajes oficiales de las radios, desde el mismo día del golpe, que aquellos que debíamos de temer son aquellos que habíamos venido a enseñar, porque ellos no decían que habíamos venido a refugiarnos, sino decían aquellos que vinieron a enseñarle a los chilenos a matarse entre hermanos. Ese era el mensaje de las Fuerzas Armadas y era brutal, ¿no? Entonces, nosotros entendimos con mi familia y algunas familias amigas de que la situación era difícil y que había que evitar caer preso en esos primeros días, porque simplemente te agarraban y por el hecho de ser extranjero, así hubiera sido una turista, podías haber sido el último día de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada nosotros debemos decir, estábamos involucrados con el pueblo chileno, ¿no? Nosotros sabíamos que ese riesgo existía. Uno puede preguntar, ¿y por qué no te fuiste? Bueno, porque entendíamos a dónde íbamos a ir, hasta dónde uno tenía que seguir disparando. Nosotros entendíamos que había que estar allí y si venía un intento de golpe de Estado, un golpe de Estado, había que ayudar al pueblo chileno vamos a decir, a evitar eso de alguna forma. Pero esa era la razón por la que todavía estábamos. Muchos otros uruguayos habían salido de Chile por distintas razones, algunos organizadamente, ¿no? Sir Allende, preocupado, vio que los que corrían mayor riesgo éramos los uruguayos, hizo un arreglo con Cuba, y Cuba se llevó a la mayoría de los uruguayos para Cuba en ese momento. Usted dice que eso fue un arreglo entre Salvador Allende y Fidel Castro. Sí, ese fue un arreglo entre Salvador Allende y Fidel Castro, considerando la situación difícil que vivíamos los uruguayos concretamente. Quiere decir que por lo menos varias decenas de uruguayos salieron para Cuba, o no tanto. No, número? yo diría cientos. 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 ¿Cuántos cientos? No te sé decir. Pero sí fueron para Cuba. Porque yo no estuve entre los que salió, ¿no? Usted se quedó. A mí me pareció que, bueno, en aquel momento tomé una decisión que tal vez no fue la mejor. Tampoco me he preocupado en analizarla fríamente porque es difícil. En aquel momento yo pensé que lo mejor no era irse para Cuba, sino lo mejor era mantenerse cerca de la patria. Y Chile lo sentíamos más cercano, no hablo políticamente, ¿no? Sino lo sentíamos más cercano, vamos a decir, geográficamente, ¿no? Era un poco como estar en el barrio. ¿Y cómo es que cae detenido? Bueno, no es tan fácil la cosa, entonces la decisión familiar que tomamos y algunos amigos fue la de tratar de desaparecer los primeros días después del golpe. Pero esto quiero decir después de que estaba definido, porque en algún momento se pensó que iba a haber una resistencia de la Unión Popular, ¿no? Iba a haber una resistencia del pueblo, de los trabajadores organizados, iba a haber una resistencia de los partidos políticos de izquierda, y prácticamente no la existió. Es decir, el ejército hizo las cosas, vamos a decir, organizada y premeditadamente, ¿no? Y entonces primero se aseguró el no acceso a las armas por parte de los trabajadores. Los trabajadores pensaban que tenían, pero en realidad las armas que deberían haber llegado a los puestos de trabajo, a las fábricas de los cordones industriales, prácticamente no llegaron a muy pocas fábricas. Y allí la situación se complicó, ¿no? Entonces, así que esos primeros días estuvo escondido. El primer día, concretamente, fui a donde yo tenía que ir. Yo tenía acordado con vamos a decir, con los trabajadores, que yo iba a ir a una fábrica, concretamente, en este caso era la fábrica
de Fideos Luchetti en el cordón industrial Vicuña Maquena, bastante céntrico de Santiago de Chile. Esa fábrica era una fábrica muy grande con muchos trabajadores y ese era el lugar que yo tenía que ir. La madre de mi hijo, ella estudiaba en la escuela industrial y tenía que ir a la escuela industrial donde ella estudiaba. Y así hicimos ambos, fuimos uno a un lugar y al otro, pero allí con mucho criterio los encargados del lugar nos dijeron que a los extranjeros no nos aconsejaban quedarnos en ese lugar, porque ellos no tenían armas para resistir y por lo tanto iban a llegar y lo primero que iban a hacer iban a matar a todos los extranjeros solamente por el hecho de ser extranjeros. Ya anunciaban por la radio, quienes deberán de temernos son los extranjeros que vinieron a Chile a enseñarle a los chilenos a matarse entre ellos. Ese era el mensaje de las fuerzas conjuntas chilenas. Entonces allí los trabajadores nos dijeron, a mí concretamente me dijeron, mire compañero, muchas gracias, pero si acá vienen nosotros nos vamos a entregar pacíficamente y a vos y a todos los extranjeros los van a matar. Así que yo te aconsejo que te vayas para tu casa. Cosa que hice. Lo mismo le sucedió a mi señora en la escuela industrial. Así que nosotros, el 11 de septiembre, tal vez sería un poco después del mediodía, a la 1 o 2 de la tarde, estábamos regresando a casa caminando, ¿no?, desde ambos lugares. Allí nos juntamos con otros uruguayos vecinos y acordamos que quedarnos en casa nos iban a venir a buscar de los primeros, así que por lo tanto había que salir. Y salimos con nuestros niños. En mi caso, personalmente, teníamos, ya te dije, tres niños, mi hijo y 2 chicos del matrimonio anterior de mi señora. Los 3 salimos, los 3 niños y nosotros, los 5, salimos a caminar con otro matrimonio amigo y el hijo que tenían ellos, ¿no? Caminamos en la búsqueda de una iglesia, de un convento donde meternos, protegernos, que no sea fácil acribillarnos, porque ese era el riesgo que corríamos en esos primeros días. No solo porque sabíamos que lo estaban haciendo, sino porque además lo decían abiertamente por los mensajes de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Y ahí? Entonces caminamos y estaba imposible, no encontramos nada. Al final encontramos un convento que no nos querían, pero que al final nos aceptaron porque estábamos cercanos a la hora del toque de queda. El toque de queda era a las 20 horas y pone que serían 7:30 pasadas, ¿no? Entonces nos aceptaron, pero solo hasta mañana nos dijeron. Allí entramos con los 4 niños, los 2 matrimonios con los 4 niños. Al otro día nos quisieron echar, pero nosotros nos resistimos y logramos, con muchas discusiones, quedarnos 3 días. Eso fue una gran cosa, porque en esos 3 días hubieron barbaridades. Sí, los primeros días fueron muy duros. Claro. Entonces, el último día eran una especie de colegio católico, ¿no? Muy especial, habla muy mal de la Iglesia Católica, por eso no quiero hacer una crítica de la Iglesia Católica. Yo no creo en Dios, pero me eduqué toda mi vida en la Sagrada Familia, soy un hombre de familia cristiana. ¿Y qué le decían? ¿Por qué los querían desalojar? Nos querían desalojar porque no querían que estuviéramos ahí, porque no tenían posibilidades y porque estábamos arriesgando la moral de ellos. Era terrible, eran un grupo. Bueno, de todas formas, durante 3 días nos tuvieron ahí y nos alimentaron, y eso también hay que reconocerlo. Esos 3 días creo que nos salvaron la vida a nosotros, porque fueron los peores 3 días. 11, 12, 13 y 14, ¿no? El 14 salimos a caminar de vuelta para la casa, para refugiarnos en nuestro propio domicilio. Fue difícil, estábamos muy lejos, estábamos a 30 cuadras, caminamos las 30 cuadras, porque no había locomoción, no había nada.
hasta nuestra casa. Cuando llegamos a casa, lo primero que me dijo el portero: señores, vinieron a buscarlo de las fuerzas conjuntas, de las Fuerzas Armadas. Ah, mire, sí, bueno, sí, nosotros estábamos en el interior y recién pudimos regresar con todos estos líos. Sí, bueno, dice, dijeron que ustedes se tienen que presentar en el Ministerio del Interior. Muchas gracias. ¿Y ahí? Y ahí entramos y empezamos a pensar qué vamos a hacer y esto, y 10 minutos después los teníamos al ejército invadiendo toda la torre, 23 pisos, 4 apartamentos por piso, y entrando todos al mismo tiempo, una cosa brutal, porque entraban corriendo por las escaleras, 23 pisos por las escaleras. Yo me imagino qué entrenamiento aquellos que iban al piso 23, pues yo vivía en el tercer piso. Bueno, pero ¿Y a usted se lo llevaron solo? No nos llevaron. Ahí entraron, nos tiraron a todos al piso, estuvimos ahí como media hora mientras revisaron toda la casa por todos lados. Después me pidieron a mí que les hiciera llegar los documentos de todos nosotros, los que estábamos en el piso. Y éramos 8 en ese momento, contando nosotros y los niños. Y bueno, ahí nos amontonamos con los militares, nos exigían la documentación, la entregamos. Yo tuve mucha suerte, te voy a contar una pequeña anécdota. Mi señora había perdido la cédula en todos los nervios, en el convento, no sabe dónde, ¿no? Y sin cédula iba un dior. Entonces yo presenté 7 cédulas y la libreta de chofer en el anteúltimo lugar. El señor los miró uno por uno, las 3 primeras cédulas, y después contó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me las devolvió, me dijo: mañana se tienen que presentar a las 8 de la mañana en el Ministerio del Interior. Muy bien, señor, allí vamos a estar, muchas gracias. Situación fue así. Mirá, y bueno, sí, habría mucho para contar, pero te digo rápidamente de que, bueno, ahí tomamos la decisión, los que nosotros, mi familia, los otros decidieron irse a otros lados, otros amigos que estaban en mi casa en ese momento. Con mi familia, mi señora tomó la decisión que ella regresaba a Uruguay. Mi señora no pertenecía al MLN, nunca, ella había sido una militante del Partido Comunista, pero estaba dedicada a los chicos y no estaba militando, así que decidió volver. Entonces fuimos a la embajada uruguaya, y tempranito a las 7 de la mañana, y ahí yo acompañé a mi señora y a los chicos, ellos ¿Y usted se presentó en el Ministerio del Interior? Se presentaron allí para ser devueltas a Montevideo. Yo no me presenté en el Ministerio del Interior, sino que fui con 2 personas que vivían conmigo, en mi caso un matrimonio, que estaba por ir para Buenos Aires. Ellos fueron primero y se presentaron primero. Yo me quedé afuera a 3 cuadras a ver si salían o no salían, porque tampoco me iba a presentar para quedarme ahí adentro. Y salieron y le habían dado el salvaconducto para irse a la Argentina. Ella estaba embarazada de 7 meses, eso fue considerado evidentemente, y el hecho además de que ellos ya tenían una invitación de trabajo en la Argentina que pudieron demostrar como que se querían ir, les autorizaron el salvaconducto para salir del país. Yo entonces me presenté, me agarraron y me metieron para adentro inmediatamente en una celda con un montón de otros que habían ahí, y el otro día me llevaron para el estadio. Y en el Estadio de Chile estuvo un mes detenido. Un mes exactamente. ¿Cómo fue ese pasaje por el estadio? Del 16 de septiembre al 16 de octubre. Bueno, fue brutal porque veíamos cómo mataban a la gente, sentíamos los gritos de las brutales torturas. Ahí mismo. No nos dieron de comer ni una sola vez de los 30 días, nada. Solo teníamos agua de las canillas de los baños del estadio, ¿no? Era la situación complicada. Entraba la Cruz Roja repartiendo naranjas con unos carritos, me acuerdo que los llevaban así llenos de naranjas, y se lo daban a los soldados. A nosotros no, nosotros nos comíamos las cáscaras de las naranjas, los pastitos que crecían entre los bancos del estadio, y después nos organizamos para conseguir comida, para conseguir información, para muchas cosas. Y en esa organización lo que hicimos fue tener un equipo de 10 personas que se dedicaban a juntar comida. ¿De qué forma? Yendo a los lugares donde estaban los comedores de los oficiales. Y entonces allí juntaban. No era fácil, ¿eh? Ahí negociábamos la posibilidad de estar en el lugar cercano. Bueno,
Hay toda una situación organizativa que fue la que nos ayudó. No sé cuánto tiempo disponés, pero no quiero tampoco... No, digo, es decir, estamos redondeando, pero entonces ahí en el Estadio Nacional, usted y otros 57 uruguayos lograron salir del estadio. Nosotros logramos salir, sí. Logramos muchísimas cosas. Nos organizamos como nadie, ¿no? No nos podíamos reunir en asamblea, entonces solo 5 personas podían estar juntos. Entonces nosotros creamos 12 grupos prácticamente de 5 personas. ¿Y negociaron con cada los militares uno la tenía salida? una persona encargada. Y luego creamos, teníamos 2 grupos de esos 5, delegados por decirlo de alguna manera, y se reunían conmigo. Me nombraron a mí como el responsable del grupo, como la persona que hablaba en nombre de todo el grupo y demás. Y de allí yo empecé a negociar con todos los compañeros, todos lo resolvíamos los 58, pero muy organizado, ¿no? ¿Y negociaron con los militares que salvoconducto para que lo llevaran a la Embajada de Suecia? Eso es una historia larguísima, ¿no? Sí. No tenés tiempo para que te lo haga, pero te lo puedo hacer todo porque es una historia muy puntual, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos suerte, creamos un grupo de información e inteligencia que nos daba la información de qué era lo que pasaba, tenía que ir juntando información. En base a eso nosotros planificábamos cómo funcionábamos. Y bueno, y allí fuimos conociendo un montón de cosas y creando, vamos a decir, una estrategia para, en primer lugar, no nos maten, segundo lugar, si podemos zafar de acá, salir de alguna forma, en tercer lugar, conseguir algo para alimentarnos, en cuarto lugar, conseguir cigarrillos, era muy grave, no teníamos cigarrillos, había que conseguir. Entonces creamos grupos que salían a recorrer el estadio para obtener información. Allí nos enteramos de los embajadores que llegaban a defender a gente de sus países, fundamentalmente europeos. Eso hizo que me dio oportunidad a mí de presentarme ante los embajadores y darle la lista con todos los nombres. Nadie sabía quiénes estábamos presos. Y nosotros dimos esa lista, por ejemplo, al embajador Harald Edelstam de Suecia. Que jugó un papel muy importante. Al final fue el que jugó el papel más importante, junto con Belela Herrera, porque la salida de los uruguayos del estadio fue posible gracias a que Belela y Harald Edelstam pudieron planificar juntos una salida en la que Chile autorizaba que nos sacaba a Uruguay y nos entregaba a la Embajada de Suecia. Algo difícil de lograr, pero fue logrado. ¿A usted en el último momento, cuando ya estaba en el avión, lo bajaban, lo querían bajar? No, me agarraron cuando iba a subir. Todos ya estaban arriba del avión. Lo que pasa es que por la salida nuestra, el ejército chileno mató a 2 administrativos del estadio por traidores, porque fueron ellos prohibieron que saliéramos 8 de nosotros, dijeron se autorizan 58 que quedan a justicia militar. Justicia militar para nosotros era seguramente que los iban a matar, entonces nos negamos a salir así de esa forma y negociamos todo el tiempo. En ese tipo de negociación nosotros en cierto modo engañamos un poquito a los funcionarios que tenían que controlar esto, ¿no? Que eran funcionarios administrativos del ejército. Y estos funcionarios administrativos pagaron con su vida el que nosotros hubiéramos salido los 58. Es decir, nosotros salimos al ómnibus que nos llevó a la embajada sueca, todos los uruguayos, los 58. Y eso creó una situación tremenda. Al otro día de mañana fusilaron a esos 2 y el mayor Lavandero, que era el segundo en el orden de mando en el estadio, dicen que se suicidó de un balazo en la boca. Yo no lo creo, pero bueno, a creer se va a la iglesia, ¿no? Y de ahí a la embajada y de ahí a Suecia. De ahí a la embajada, y a la embajada el otro día de mañana vino el embajador sueco corriendo, que lo habían llamado el ministro del Interior para decirme que los salvaconductos de los uruguayos no existían más, que nosotros nos íbamos a pudrir en la embajada, textuales palabras del señor, ¿no? Y
y bueno, que ya no teníamos posibilidades de salir. Y le contó toda esa historia que te digo de que mataron a esos 2 administrativos y que se había suicidado el mayor Lavandero. Eso fue una terrible noticia para todos, y bueno, ahí quedamos, pero estábamos adentro de la embajada protegida por Suecia, recibíamos comida todos los días, algo muy importante porque estuvimos un mes sin comer, 30 días sin comer nada. Comíamos la basura que juntábamos, ¿no? Pero eso era muy poquito. Yo bajé 27 kilos en ese momento. Bueno, así más o menos en síntesis te cuento ese pedacito, pero salimos, al final la presión, había una gran presión de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja Internacional, de todos los organismos internacionales, y al final Chile accedió a darnos el salvoconducto. El día de la salida estaban todos arriba del avión, yo me estaba despidiendo de la gente de las distintas embajadas en ese momento, vinieron y me agarraron delante de ellos 3 personas y me llevaron en el aire para meterme dentro de un auto. Evidentemente me querían cobrar la cuentita esa, la negociación. Pero por suerte no lograron su objetivo. Yo soy medio largo y difícil de meterme dentro de un auto por la puerta de atrás contra mi voluntad, y el embajador sueco, se bajaron todos del avión, los que ya estaban arriba, y empezaron a gritar. El embajador sueco se enteró y vino corriendo y bueno, me agarró así con su brazo y me tuvieron que soltar porque lo tenían que matar a él. Y hay que terminar diciendo que usted está acá y que el embajador sueco inmediatamente Suecia lo retiró y lo sacó de Chile, ¿no? No lo retiró Suecia. No, bueno. Suecia lo declaró persona non grata 2 meses después, porque él siguió haciendo cosas. Él no ayudó solo a los uruguayos. Me él imagino. Ayudó a medio Pero mundo. Él tenía una Chile. trayectoria internacional brutal en Berlín, salvando familias judías antes del comienzo de la guerra y al comienzo de la guerra. Sí. En la Noruega ocupada era embajador de Suecia y ayudó a la resistencia de Noruega. De Chile se tuvo que ir. En Guatemala en el 54, con el derrocamiento de Jacobo Arbenz, ahí estaba este embajador ayudando guatemaltecos, y luego en Chile, increíblemente, y fue un hombre que se destacó salvando cientos y cientos de personas. Julio Garaybar, gracias por venir a contarnos esta historia en esta fecha tan especial de 10 de septiembre. El viernes vamos a cerrar con la señora Belela Herrera. Gracias por haber estado acá. Belela es el complemento porque trabajamos juntos. En esa salida el rol de Belela con Harald Edelstein fue impresionante. Si no, no hubiéramos podido salir si Belela y Harald no se hubieran puesto de acuerdo y hubieran presionado al gobierno chileno, que ya estaba debilitado en ese momento, y para autorizó la salida. Gracias. Nosotros seguimos con más InfoTNU. Tavares no confirmó el equipo para esta noche enfrentar a Colombia, pero Lodeiro y González tendrían un lugar entre los titulares. Van 45.000 entradas vendidas para el juego de las 19 horas. Aún se pueden comprar los tickets en la AUF o el Centenario de 10 a 14 horas. Cáceres será operado este martes en Italia de los meniscos y tendrá una recuperación de 40 días. Hoy se juega completa la fecha 16 de las clasificatorias. Si empatan Venezuela con Perú y la Celeste gana, el equipo de Tavares se asegura como mínimo el 5º lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Día especial hoy para todos los futboleros. Día en que juega la selección. Todos ya comenzamos a pensar en las clasificatorias, en este eterno y largo recorrido para tratar de llegar al Mundial de Brasil 2014. Y otra vez el equipo de Tavares jugará con exigencia, con presión y con un montón de adversidades para tratar de conformar el equipo que enfrentará a las 19 horas de nuestro país a Colombia en el Centenario. Bien, y el equipo no está, como lo decíamos en los títulos, no está confirmado por el maestro Oscar Washington Tavares, que ayer volvió a trabajar a puertas cerradas, pero no va a estar muy lejos de este que le voy a dar. Muslera en el arco, Maximiliano Pereira marcando la punta derecha, Fuchile marcando el extremo izquierdo, Scotti con José María Jiménez, la pareja de centrales,
por derecha el Tata Álvaro González, por izquierda el Cebolla Cristian Rodríguez, un doble 5 con uno de buen pie, de buen manejo de pelota como Nicolás Lodeiro y un 5 de marca, aguerrido, de meter y de luchar como Arévalo Ríos. Arriba los dos definidores que tiene la selección, esos dos que le das medio metro y la pelota la terminás buscando adentro del arco. Hablo de Cavani y de Luis Suárez. Hay que ver si Diego Forlán tiene un lugar entre los suplentes. Todavía no está descartado oficialmente. Ha trabajado diferenciado todos estos días Diego Forlán, que puede tener, sobre todo por la incidencia en el grupo, por lo que puede influir en propios y extraños, la presencia de Cachabacha Forlán en el banco de los suplentes. Sobre todo también si tenemos en cuenta que no estará Diego Lugano. Esto con respecto a Uruguay, que no se deja ver, que no hay demasiadas pistas. Tampoco se avanza mucho en el equipo de la selección de Colombia. Peckerman dijo que aún no lo tiene confirmado y también llega en algunas ausencias. Armero, el lateral que no va a estar, y la de Magnelli Torres, el enganche, el talentoso que se cae, se baja del partido ante la selección uruguaya. Vuelve en Yepes, también vuelve Cristian Zapata, y en Colombia se puede dar con Ospina en el arco, con Perea marcando uno de los extremos, con Zúñiga al otro, Yepes y Zapata, Sánchez y Aguilar de doble 5, Cuadrado por la derecha, James Rodríguez por la izquierda, Teo Gutiérrez unos pasitos más atrás para que Falcao sea el número 9, un 4-2-3-1. Puede ser Colombia con la duda. ¿Quién marca la punta derecha? Si es Perea o si el lugar le puede tocar a Medina. Así podría jugar Colombia para enfrentar a la selección uruguaya desde las 7 de la tarde. Ninguno de los dos equipos ha dado pistas con respecto al 11 para comenzar jugando este juego de clasificatorias. 45.000 entradas ya se han vendido para el partido de las 7 de la tarde, pero si usted todavía no tiene su ticket, si usted todavía no tiene su boleto, lo puede comprar de 10 a 14 horas en las boleterías del Estadio Centenario o también